hoy te está extendiendo la llave de la invitación. Igual Padre, Padre, mira lo que hice. Y el Padre, reconociendo que lo que puede hacer de él, Él es el que puede tallar de tu vida. Qué agradable encontrarme nuevamente contigo y poder disfrutar de tu programa Certeza y Convicción. Te doy la bienvenida, soy el Pastor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar siguiendo con el tema del santuario. Pero antes de continuar, como siempre lo hacemos, te voy a invitar a que oremos al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, en esta ocasión venimos delante de ti, buscando que tú toques nuestro corazón nuevamente a través de tu palabra, que a través de ella podamos alcanzar conocimientos sublimes que nos lleven más allá de lo que conocemos aquí de forma terrenal, que nos hagan pensar en las experiencias eternas, en las delicias de vivir contigo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que podemos estar nuevamente. Hemos estado hablando acerca del santuario y disfrutando de todos los detalles hermosos que Dios nos presenta a través de esta construcción tan hermosa que Él nos dejó. Hemos estado hablando acerca del santuario, ya hablamos acerca de la puerta y vimos la hermosura de la puerta. Los 4 colores, azul a la derecha, rojo en la izquierda, violeta arriba y blanco en la parte de atrás. Vimos cómo cada uno de ellos nos hablan del carácter de Dios. El azul nos habla de su justicia, de su ley inmutable, no cambia. Vimos que por esa ley Él muere y tenemos este sacrificio que nos da a nosotros perdón y por eso podemos gozar de una transformación de carácter. Dios desea que esto sea una realidad en tu vida y en la mía, querido amigo. Por eso te invito ahora que nos transportemos nuevamente por el pensamiento de la fe y que podamos cavar de las verdades bíblicas que contiene la palabra de Dios para descubrir algunos detalles que puedan inspirar nuestra vida y que nos den certeza y convicción de cuánto Dios nos ama. Abre tu Biblia conmigo. Hoy vamos a disfrutar del mueble del altar de sacrificio. Altar de sacrificio. No es una palabra muy bonita, ¿verdad? Pero tiene un significado profundo. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Éxodo. Y estarás diciendo, pastor, hemos estado mucho tiempo en el Éxodo. Ese libro ya no caducó. Está en el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros los cristianos tenemos 3 principios de interpretación. Toda la Biblia, solo la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma. Nuestros pioneros, aquellos reformadores de la iglesia cristiana, nos enseñaron que solo la Biblia debe ser nuestra norma de fe. Por eso estamos usando la palabra de Dios para sustentar lo que te decimos. Número 2, también nos enseñaron que toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, muy bien pueden ser utilizados para buscar las verdades de la palabra de Dios. Además, nos enseñaron que un texto se interpreta a sí mismo utilizando la misma palabra de Dios. Y son los principios que hemos tratado de utilizar para explicar este tema tan interesante del santuario, la casa de Dios con el hombre. Por eso te invito a que abras tu Biblia conmigo. Vamos a disfrutar. Ponte cómoda allí en tu hogar. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Y allí está escribiendo Moisés. Moisés es el autor de este libro y él nos está describiendo a nosotros lo que Dios le dio a él. Si te estás dando cuenta, lo que hemos visto hasta ahora son instrucciones de Dios hacia el hombre, para que el hombre pueda crear esa casa que luego Dios quiere utilizar, para que él y la humanidad se encontraran allí. Voy a estar leyendo en el capítulo 27, versículo 1 en adelante. Así que acompáñame. Dice la palabra de Dios.
Harás también un altar cuadrado de madera de acacia, de 5 codos de lado y de 3 codos de altura. Y harás cuernos en las 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. Qué interesante. Y ahora sigue diciendo, y le harás también ceniceros, paletas, tazones, garfios, braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, obra de rejilla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas, y pondrás el enrejado dentro del altar que llega hasta el medio del altar. El altar de sacrificio era un mueble grande, inmenso. Y yo quiero que tú sigas conmigo, porque quiero hacer un ejercicio aquí en nuestro estudio. Mira, vamos a contar desde aquí. Aquí voy a contar la dimensión que tiene el altar, tanto de ancho y de profundidad. Allí la Biblia nos dice que el tamaño era 5 codos por 5 codos por 3 codos. Mira qué interesante, cuando lo llevamos a las dimensiones de nosotros hoy día, encontramos que son 8 pies por 8 pies por 5 pies de alto. Así que más o menos mi pie mide casi 12 pulgadas. Vamos a tener un estimado. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora piensa esto, a esa distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi hasta acá. Todo esto cubría el altar. Era un altar bien grande, bien grande. Además, tenía alrededor de 5 pies de alto. Yo mido casi 6 pies, así que más o menos el altar era de esta altura. Piensa que no era un altar pequeño. Yo sé que quizás en tu mente tú tienes, igual que yo, como lo tuve, la figura de un altar de sacrificio de 12 piedras, que cada piedra cubría un espacio del altar, más o menos una dimensión de 2 pies por 3 pies. Pero este altar era extremadamente grande. ¿Por qué el altar era grande? El altar era grande porque se llevaban varios sacrificios a la vez. Habían diferentes tipos de fuego en él. Y por lo que representaba. Vamos nuevamente para buscar los materiales. Quiero hablar acerca de los materiales, pero quiero que los busquemos allí en la palabra de Dios. Abre tu Biblia conmigo nuevamente. Y dice así la palabra de Dios. Y harás también un altar cuadrado de madera de acacia. Versículo 1. Y el versículo 2, en la parte final dice, y lo cubrirás de bronce. Esos son los dos materiales de este mueble. Madera de acacia y bronce. La madera de acacia viene de un árbol de la región que para poder hacer una dimensión tan grande de un altar así, tenía que cortarse en tablas y unirse. Y esa unidad creaba toda una pared del altar de sacrificio. Era una madera blanca con nudos, era una madera muy fuerte. Esta madera resistía las inclemencias del tiempo. Así que no solamente Dios estaba pensando en algo que fuera fuerte y rígido, sino que también cumpliera las funciones mecánicas de lo que iba a ser ese altar. Ese altar se iban a hacer esas paredes de madera y después se iban a recubrir con unas láminas de bronce, un material muy parecido al oro. Así que tenían 2 materiales. Vamos a poner esos 2 materiales, madera de acacia y bronce, vamos a unirlos y vamos a ponerlos en el clavo de la memoria. ¿Está bien? Allí tenemos, no olvides, madera y bronce. Ahora, una vez que tenemos esa caja de madera cubierta con bronce por dentro y por fuera, también vamos a añadirle en las esquinas a esa caja, vamos a añadirle un cuerno. Y aquí la palabra de Dios nos dice que era parte de la madera. No era algo externo que se había traído, sino madera, y se le ponía ese cuerno hacia el lado. ¿Sabes? El cuerno representaba poder. Los animales que tenían cuernos eran los animales de poder. Tanto el buey, el toro, la vaca eran animales fuertes.
Y entonces Dios quiere representar a través de los cuernos autoridad, fortaleza. Y por eso ese altar tenía esos cuernos. Además, la descripción del altar dice que iba a tener una rejilla. Y esa rejilla iba a llegar a la mitad de la altura del altar de sacrificio. Mira cómo lo presenta la palabra de Dios. Éxodo capítulo 27, versículo 5. Y pondrás el enrejado dentro del altar que llegue hasta en medio del altar. En esta versión dice en medio, pero vamos a buscar en esta otra versión un poco más antigua. Nos dice así: y pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad de la altura del altar. Esta versión un poco más clara en ese detalle. Así que ahora tenemos una caja de 8 pies por 8 pies por 5 pies de alto, y a mitad de la altura tenemos una rejilla. Y esa rejilla tenía unos ganchos, y esos ganchos se encajaban en esa caja de madera cubierta de madera, hecha de madera, cubierta con bronce, con 4 cuernos, uno a cada lado. Además, a esa caja se le pusieron unos anillos, y esos anillos iban al lado, y por ahí se iban a poner las varas de madera de acacia cubiertas con bronce para cargar este mueble. ¿Sabes? Los muebles del santuario eran diseñados de tal forma que el pueblo de Israel los pudiese cargar. Así que Dios estaba buscando hacer algo esplendoroso, que fuese grande, porque tenía un significado grande. Pero también lo quería hacer de forma tal que ellos lo pudiesen cargar con facilidad. Recuerda, el pueblo de Israel era un pueblo nómada que se estaba transportando desde Egipto hasta Canaán, buscando la tierra que Dios le iba a dar. Ahora, todos estos muebles, todo este mueble y sus detalles de materiales, de colores, tienen un significado. Este altar de sacrificio representa a Cristo y su muerte. Te estarás preguntando, ¿por qué representa a Cristo y su muerte? Bueno, porque en la puerta te presenté que había una justicia que el hombre no cumplió, y solamente por medio de la muerte de alguien podía tener acceso nuevamente a Dios. A través de la muerte de alguien que podía dar su vida y volverla a tomar, es que el hombre podía tener acceso a Dios. Y ese único que podía dar su vida se llama Cristo. Cristo está figurado en ese altar. La madera de ese altar representa la humanidad de Cristo. ¿Sabes? Y el bronce representa la divinidad escondida. Vas a encontrar que cuando hablemos acerca de los muebles que están dentro del santuario, lo que se conoce como el lugar santo y el lugar santísimo, vas a encontrar muebles hechos de oro. Este mueble está afuera, dentro del atrio, pero fuera de la tienda que se conoce como templo o tabernáculo. Ahora, este altar hecho de madera, cubierto con bronce, tiene la naturaleza humana de Cristo, representada en la madera, nudosa, frágil, pero tiene la fortaleza y la belleza del bronce. Ahí encontramos la doble naturaleza de Cristo, de mi Salvador, de tu Salvador. Él es 100% hombre, 100% Dios, buscando darte a ti sus atributos. A mí me gusta mucho pensar en que Dios me entiende. Tengo la certeza que Dios me entiende. Dios sabe mis flaquezas, porque fue un ser humano, como tú y como yo, pero también fue divino, como es Dios. Es 100% Dios, y por eso me puede salvar a mí, y por eso te puede salvar a ti. Vino a vivir una vida para demostrarnos a nosotros que conectados a Él, a través de Él, junto con el Padre, tú y yo podemos tener una vida de triunfo, y por eso nos invita a su casa. Ahora, vamos a ver la localización de este gran altar de sacrificio. Acompáñame a la palabra de Dios.
Allí en Éxodo capítulo 40, ahora vamos en el momento cuando se inaugura el santuario, y allí nos va a decir dónde Moisés colocó el altar de sacrificio. Disculpen. Éxodo capítulo 40, versículo 29, dice de la siguiente forma: después colocó el altar del holocausto, y esa es otra palabra para decir altar de sacrificio. Puso el altar del holocausto frente a la entrada al santuario, en la tienda de la reunión, y ofreció en él holocaustos y presentes, como el Eterno había mandado a Moisés. Este texto nos dice varias cosas. Entre las cosas que nos dice que este mueble estaba detrás de la puerta. Así que desde afuera, como la puerta es tan amplia, 27 pies de ancho por 7 de alto, desde afuera cuando uno se iba acercando al santuario, uno podía ver aquella enorme caja de bronce que con la luz del sol resplandecía y casi cegaba a la gente. Y en las esquinas tenía sus cuernos. Y la gente podía ver aquella inmensa caja de metal. ¿Qué significaría aquella caja? ¿Por qué es tan grande? ¡Wow! Esta caja representa el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo dentro del plan de la salvación es la verdad más grande para todo aquel que quiere creer en Cristo Jesús. Amigo y amiga, el altar de sacrificio te está hablando de el Dios que quiere tener una relación contigo y que ha hecho el sacrificio más grande, y es entregar a su Hijo para que venga a tomar nuestros pecados y nos dé vida eterna. Yo estoy tan agradecido a Dios por eso. Me toma por sorpresa los sentimientos de agradecimiento cuando yo me pongo a pensar y decir cuánto Dios ha hecho por mí. En medio de la meditación de la mañana o de la noche, pensar cuánto Dios ha hecho por mí. Dio a lo más grande del universo, que es su Hijo. Y yo quiero que tú medites en eso. Dios ha dado a su Hijo como sacrificio por ti. Vamos a continuar en la palabra de Dios porque todavía hay verdades que tenemos que descubrir. Todavía hay certidumbres que buscar en la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos muestra acerca de la importancia que tiene este simbolismo de la rejilla a mitad de la altura. Acompáñame al libro de Juan. En el Evangelio según San Juan, nosotros encontramos allí mensajes de Dios para nosotros con relación a esta rejilla. Juan, el capítulo 12, versículo 32. Miren cómo la palabra de Dios nos dice. Juan, capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa rejilla que estaba a mitad de la altura representa ese sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que se hacía de cordero no se ponía en la parte de abajo, no se ponía en la parte de arriba. Las instrucciones fueron claras. Vas a poner la rejilla a mitad de la altura. ¿Sabes por qué, amigo? Porque Dios quería demostrar que el sacrificio de Cristo por ti y por mí es la unión del cielo con la tierra. Esa unidad del cielo con la tierra, eso es lo que representa esa rejilla. ¿Sabes? Allí la palabra de Dios dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús no iba a ser solamente muerto aquí en la tierra. Era la unión de la tierra con el cielo, por eso fue levantado en la cruz del Calvario. Y levantado en la cruz del Calvario como puente entre el cielo y la tierra, hoy te ofrece salvación a ti y a mí. Qué hermoso saber que ese Dios es el enlace tuyo y mío con el Padre. Eso estaba representado allí en el altar.
Y cuando llegaba el pecador con su sacrificio y veía eso, le preguntaba al sacerdote, ¿qué significa esto? Oh, el Cordero de Dios será levantado para que nosotros tengamos vida. Tú puedes tener vida hoy a través de Cristo, reconociéndole como tu Salvador personal en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la cual Él entregó su vida por ti en la cruz. Esa es la razón por la cual Él hoy te ofrece vida, para que tú tengas esa unidad entre el cielo y la tierra. Él te llama a que tú vengas a tener esa unidad. Medita conmigo, saca tiempo para meditar. Y quiero que puedas sacar certidumbres de la palabra de Dios, que tú puedas creer lo que te estoy diciendo porque lo estás leyendo. Qué hermosos símbolos Dios nos dejó allí. Nos dejó símbolos que nos deben dar certeza de su amor, certeza de su paz, certeza de que Él nos va a llevar a puerto seguro si nosotros se lo permitimos. El altar de sacrificio era el mueble que estaba frente allí al santuario, donde entraba el pecador. Era lo primero que se encontraba, es lo más grande. Tú no puedes llegar al Padre sin pasar por la grandeza del sacrificio de Cristo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Cristo es ese Cordero, el Cordero que era muerto en el altar. ¿Quieres verlo? Acompáñame. Vamos allí al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Ahora, lleno del Espíritu de Dios, Juan el Bautista, estando con sus discípulos, ve a Jesús venir y dice la palabra de Dios que quedó sorprendido y dice así: y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, para nosotros eso quizás no tenga mucha profundidad, pero para el judío lo decía todo. Para el judío que quería tener perdón de sus pecados, tenía que traer un cordero de 1 año para ser sacrificado por el pecado. Allí llegaba, le ponía las manos al cordero y entonces degollaba el cordero. ¿Qué significa degollar el cordero? Es tomar el cordero y con una cuchilla muy afilada se le iba a dar un corte en el cuello, cortándole el área del cuello donde tiene las arterias principales, y era un solo corte, porque Cristo fue crucificado una vez y para siempre por los pecados del mundo. Y ahora se tomaba esa sangre y el sacerdote entraba la sangre al santuario, pero antes de entrar la sangre había que tomar el cordero, quitarle la piel, picarlo en pedazos y tirarlo. El pecador lo tomaba con sus manos, se llenaba sus manos de sangre y tiraba ese cordero picado en pedazos sobre la rejilla del sacrificio. Allí llegaba el sacerdote, el sacerdote, con las herramientas que leímos en la palabra de Dios, con las paletas, con los garfios, y venía y organizaba el sacrificio. Cabeza más cerca del altar, las patas del frente, los pechos del animal, las caderas del animal, las patas de atrás y el rabo, en representación de que cuando nosotros le damos nuestro corazón a Jesús, nosotros estamos trayendo nuestro sacrificio vivo, nuestra vida. Y lo primero que hace Dios cuando tú vienes y aceptas el sacrificio de Cristo es organizar tus pensamientos, es organizar luego tu obrar, y es organizar luego tu andar, y es que todo tu ser llegue a ser de Él. ¿Quieres ser de Él? Él te invita hoy a aceptar su sacrificio, a que tú aceptes el sacrificio de Cristo Jesús, que tú aceptes su muerte en la cruz del Calvario, como el cordero que moría en el altar de sacrificio. Que sea lo primero en tu vida. Tú no puedes llegar al Padre sin aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Por eso Dios ha hecho provisión para ti. Ha hecho provisión para ti. Allí, en el versículo que leímos, Juan 1:29, Juan, lleno del Espíritu, apunta a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el israelita,
era una declaración de muerte. Porque entonces Cristo iba a tener que pasar lo que pasaba el Cordero. Iba a tener que ser degollado. Iba a tener que ser muerto por el pecado del hombre. ¿Sabes, querido amigo? Dios hizo eso. Dios entregó a su Hijo por ti. Dios lo entregó para que tú tengas vida y esa vida sea en abundancia. Jesús, escuchando a Juan, no dijo no, sino dijo sí, yo soy ese Cordero. He venido para que tengas vida y vida en abundancia, aunque a mí me cueste la muerte. ¿Será que tú quieres en este momento entregar tu corazón a Jesús? Yo te invito conmigo a que vengas y le entregues tu corazón a Jesús por medio de la oración. Te invito a orar. Querido Padre Celestial, gracias por el mensaje del altar. Gracias porque este mensaje nos habla de un Dios que cuando nosotros éramos pecadores y buscamos su ira, Él nos dio su perdón. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos certidumbre de salvación. Gracias por darnos certeza de tu amor. Padre, y por eso te pido que hoy no solamente lo hagas en mí, sino que lo hagas también por cada uno de los amigos y amigas que nos están viendo. Trae salvación a su vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, te voy a estar esperando. Voy a estar esperándote para que vengas y estés con nosotros y seguir estudiando de este tema. No hemos terminado todavía. Este tema es importante. Vamos a ver más adelante a ese Dios como Cordero, a ese Dios como Salvador. ¿Cómo es que me salva? ¿Cómo es que Él lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Tú no puedes perderte el próximo episodio, el próximo capítulo de esta serie. Esta serie está titulada El Santuario. Yo necesito que tú estés conmigo, que te quedes con nosotros para que disfrutes. Recuerda, voy a estar esperándote aquí en certeza y convicción. Recuerda, el Señor te ama. Búscalo en la palabra.